Escondieron a 30 na posledním místě, které by nacisté zkontrolovali. Que los nazis revisarán. Existuje otázka, kterou si nikdo nechce položit. Hay una pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta, pero que todos nos hacemos en silencio cuando escuchamos historias como esta. Kdyby nacisté si los nazis hubieran llamado a tu puerta en 1942 y adentro de tu casa hubiera 30 niños escondidos que dependen de que tú no te derrumbes en los próximos 60 segundos, že se během následujících 60 sekund nezhroutíš. ¿Qué haría tu voz? ¿Qué haría tu cara? Co by udělal tvůj hlas? Co by udělal tvůj obličej? Que hicieran, sino lo que realmente harían. Porque son preguntas diferentes. Y la distancia entre las dos es exactamente la distancia que separa a las personas que salvaron vidas de las que no pudieron hacerlo, aunque quisieran. Y esa distancia no tiene que ver con bondad, sino con algo más específico y más extraño que la bondad. Algo que esta historia va a intentar nombrar antes de que termine. Quiero que me cuentes en los comentarios, antes de que sigas jmenovat dřív, ¿cuál crees que sería ese lugar? El último lugar donde los nazis buscarían, porque casi nadie lo adivina, y la respuesta va a cambiar la manera en que ves ciertos espacios que probablemente pasas por alto todos los días de tu vida. Protože to téměř nikdy neuhodne a odpověď změní způsob y el sistema que díváš na určité prostory, kolem kterých pravděpodobně každý den svého života chodíš, la segunda ciudad más grande de Polonia. Con 700,000 habitantes y una concentración de industria textil que la hacía económicamente indispensable para cualquiera que la ocupara, lo cual resultó ser tanto maldición como protección temporal, porque los nazis necesitaban sus fábricas funcionando y eso les daba a sus habitantes cierta ilusión de irreemplazabilidad que duró exactamente el tiempo que tardó la maquinaria de guerra alemana en importar suficiente mano de obra esclava para hacer prescindible a la población local. De eso trvala přesně tak dlouho, jak dlouho aproximadamente 230,000 eran judíos, dostatek otrocké pracovní síly, aby se místní obyvatelstvo stalo judías más grandes y más vibrantes de Europa. Z těch 700,000 obyvatel bylo přibližně 230 teatros que hacían obras en Yiddish, tedy třetina celého města, en tres idiomas, jedna z největších escuelas que producían matemáticos y poetas y médicos en proporciones que habrían parecido estadísticamente imposibles si no hubieran sido documentadas. Noviny ve třech jazycích. Una comunidad que llevaba generaciones produkovali matematiky y que había construido instituciones con la solidez de quien asume que va a necesitar por generaciones statisticky nemožné. El ghetto de Lodz fue establecido en febrero de 1940 a vybudovala instituce se samozřejmou pevností lidí přesvědčených alemana, že je budou potřebovat ještě mnoho dalších generací. Ghetto más grande de Polonia después de Varsovia, zřízeno v únoru 1940, el más organizado, pouhých 5 měsíců porque los alemanes designaron a Chaim Rumkowski se druhým největším ghettem v Polsku po Varšavě a v mnoha ohledech i histórica todavía genera debate porque cooperó con los nazis de maneras que algunos sobrevivientes consideran colaboración y otros consideran estrategia de supervivencia imposible. Protože s nacisty spolupracoval způsoby, které někteří přeživší považují za kolaboraci a jiní za nemožnou strategii přežití. A ten spor je důležitý, ale není středem tohoto příběhu. Středem tohoto příběhu je to, co se odehrávalo na okrajích rumkovského systému, v prostorech mezi seznamy, evidencemi a výnosy. V rozhodnutích obyčejných lidí, kteří neměli funkci, ani moc, ani prostředky. La determinación de usarlo de maneras que los nazis no habían anticipado. Porque los nazis también tienen puntos způsobem, který nacisté puntos ciegos de los nazis en Lodz resultaron ser exactamente del tamaño a slepá místa nacistů v Lodži měla přesně velikost. La persona en el centro de esta historia se llamaba Aaron Jakubowicz, který stojí v centru tohoto příběhu. Y antes de que sigas escuchando, necesitas saber que no era héroe de la manera que las películas enseñan a reconocer hrdinou tím způsobem, jakým nás filmy učí hrdiny, tenía discursos preparados para los momentos difíciles, ani charismatický.
anglicky. Era ingeniero de 41 años, con anteojos gruesos y el hábito de hablar poco porque había aprendido desde joven que las personas que hablan poco cometen menos errores que las personas que hablan mucho. Y ese hábito específico resultó ser una ventaja operacional en condiciones donde cada palabra extra era potencialmente útil. Parte 2. El ingeniero y el problema imposible. Aaron Jakubowicz había trabajado antes de la guerra como ingeniero en una fábrica de textiles, especializado en los sistemas mecánicos que convertían fibra cruda en tela, en los mecanismos de transmisión de fuerza y los sistemas de ventilación que hacían que esas fábricas funcionaran sin matar a sus trabajadores más rápido de lo que el ritmo normal de trabajo los desgastaba, lo cual era ya bastante rápido. Pero era el estándar industrial de la época. I Jakubowicz no lo cuestionaba porque era ingeniero, no reformador social. Y los ingenieros resuelven los problemas que les presentan dentro de los parámetros que les dan. Cuando los alemanes establecieron el gueto, Jakubowicz se convirtió en uno de los ingenieros, administrando las fábricas que los nazis habían confiscado y reconvertido para producción de guerra. Fábricas donde los habitantes del gueto trabajaban en condiciones que degradaban sistemáticamente a quienes el nazismo quería degradar, produciendo uniformes y equipamiento para el ejército alemán, con manos que el sistema designaba como infrahumano, pero que el sistema también necesitaba porque las manos que no valen como personas, valen como herramientas. Y esa contradicción era el fundamento de la economía del gueto y también su única protección temporal. El problema que Jakubowicz empezó a ver con claridad antes de que la mayoría lo viera fue el problema de los niños, específicamente el problema de que los niños eran el grupo menos útil desde la perspectiva de la economía de explotación nazi, porque no producían suficiente trabajo para justificar su manutención según la lógica interna del sistema, lo cual significaba que cuando los decretos de deportación llegaran, llegarían primero para los niños y los ancianos y los enfermos, los grupos que el sistema calculaba como pasivos antes que activos. Las deportaciones del gueto de Lodz comenzaron en enero de 1942. Deportace z Lodského geta začaly v lednu 1942, lo que Jakubowicz a první vlny přesně potvrdili to, co si Jakubowicz spočítal. Los considerados no productivos. Nejprve ti, kteří byli považováni za neproduktivní, como prescindibles. Nejprve ti, které už systém označil za desproporcionada y absolutamente neúměrně často los niños a naprosto záměrně děti, porque los niños eran el futuro de la comunidad. Protože děti představovali budoucnost komunity, no solo reducir, sino eliminar con la completitud que requiere destruir también, lo que vendría después, co by přišlo po ní. Fue en ese contexto que Jakubowicz empezó a pensar en el problema de una manera que lo distingue de la mayoría de las personas que piensan en problemas imposibles. No como problema sin solución, sino como problema con solución no encontrada todavía. I la distinción entre esas dos formulacemi es la diferencia entre parálisis a acción. A Jakubowicz strávil 20 let jako inženýr tím, že se učil, aprendiendo que každý problém, který vypadá neřešitelně, řešení má. Tienen solución si estás dispuesto a redefinir los parámetros de lo que cuenta como solución. Los parámetros en este caso eran brutalmente jednoduchés. 30 niños ve věku entre 4 y 14 años, hijos de personas en el gueto que habían escuchado sobre las deportaciones y que necesitaban que sus hijos desaparecieran de los registros antes de que los registros se convirtieran en listas de deportación, sin posibilidad de sacarlos del gueto porque el gueto estaba sellado con la eficiencia característica de los nazis para las cosas que consideraban importantes. Sin recursos para sobornos suficientemente grandes para mover a tantos niños. Con un plazo que Jakubowicz estimaba en semanas antes de que llegara la siguiente oleada de deportaciones. Místo, kde el lugar donde los escondió, fue la última respuesta que cualquier analista de inteligencia nazi habría generado. Y eso fue precisamente el punto. Parte 3. El último lugar. Poslední místo. Las fábricas, confiscadas en el Lodském getu, tenían sótanos.
a sklepy textilních továren mají specifické tienen características específicas které je odlišují que los diferencian de los sótanos ordinarios. Jsou to technické prostory, son espacios navržené tak, aby pojali a regulovali mechanické systémy, los sistemas mecánicos nad nimi, que operan las fábricas sobre ellos, přenosovými mechanismy, con tuberías de vapor y sistemas de transmisión de fuerza y espacios de mantenimiento que requieren que personas adultas puedan moverse por ellos para hacer reparaciones. I když jako obytný prostor jsou naprosto diseñados con cierta amplitud funcional, aunque sean completamente inhóspitos, co se nacházelo ve sklepě textilní továrny číslo 7, pero eso no era lo importante, kterou Jakubovič přímo spravoval. Lo importante era lo que había en el sótano de la fábrica de textiles, número 7 a tak zvláštní svou konfigurací, la que Jakubovič, že sami Němci, kteří továrnu zabavili. Que era un sistema de tuberías de vapor tan antiguo, tan technický prostor nevhodný pro skladování nebo ubytování. Protože rozložení potrubí, proměnlivá výška stropu a přítomnost ventilu vyžadující pravidelnou údržbu činili ten prostor podle německé logiky kontroly zcela nevhodným k jakémukoliv jinému než disposición de las tuberías y la altura variable del techo y la presencia de válvulas que necesitaban mantenimiento regular, každý ventil a každý prostor según la lógica alemana de inspección inženýra, completamente inapropiado para cualquier uso que no fuera něco opravit ve tmě. Jakubovič, a že ten den pasado vždycky trabajando en ese sótano. Conocía cada tubo y cada válvula y cada espacio entre el člověk se specifickým výcvikem a správnou otázkou v hlavě va a necesitar reparar algo en oscuridad. Y que ese día llega siempre más pronto plány zobrazovali jako plnou. Y mientras trabajaba protože byla vystavěna había notado algo que solo notaría alguien con entrenamiento específico. Nacházel prostor o rozloze přibližně 15 metrů čtverečních, que detrás del sistema principal de tuberías stavitelé továrny, en la parte del sótano que los planos de la fábrica mostraban como sólida, ponechali jako přístupový prostor pro případné budoucí rozšíření potrubního systému, a který se k tomuto rozšíření nikdy nepoužil. 15 metros cuadrados. Protože továrna nakonec zvolila jiný systém 1887 a tento prostor se neobjevil v žádném pozdějším plánu, protože pozdější plány vycházely z německých kontrolních výkresů a německé kontrolní výkresy vytvořila fabrika, kdo se podíval zvenčí, viděl zeď. Y que ese espacio no aparecía en ningún plano posterior, že za tou zdí, porque los planos posteriores habían sido generados a partir de los planos alemanes de inspección, nacisté klasifikovali jako los planos alemanes de inspección, habían sido generados por alguien que miró desde afuera. Prostor. Vio pared, v továrně, vio pared, kterou Němci pravidelně navštěvovali, que detrás de la pared había algo diferente, jen tehdy. 15 metros cuadrados en un sótano que los nazis habían clasificado como inutilizable plnou autoritu vyřešit dřív. En la parte de ese sótano que ningún plano mostraba como bylo to poslední místo, kde by hledali. En una fábrica que los alemanes visitaban regularmente, pero cuyo sótano visitaban solo cuando había problemas técnicos, que Jakubovič, como ingeniero a cargo, tenía toda la příprava Jakubovič strávil 3 týdny antes de que los alemanes llegaran, než do něj přivedl první dítě. Era el último lugar donde buscaría. 3 týdny byly nejnebezpečnější. No porque hubieran celého buscarlo, protože jakýkoliv neobvyklý pohyb materiálu v továrně pod nacistickou kontrolou mohl vzbudit otázky. La preparación potřeboval nikdy neodpovídat. Tardó 3 semanas en preparar el espacio antes de llevar al primer niño. Y esas 3 semanas fueron las más peligrosas del proceso, porque cualquier movimiento inusual de materiales en una fábrica bajo control nazi podía levantar preguntas que él necesitaba y no estar respondiendo. Lo cual significaba que cada elemento de la preparación tenía que ser justificable dentro de la lógica normal del mantenimiento industrial. Tenía que parecer exactamente lo que un ingeniero haría cuando mantiene una fábrica en funcionamiento. Llevó materiales en cantidades pequeñas, mezclados con los movimientos normales de materiales de mantenimiento que ocurrían en la fábrica todos los días. Trapos que podían pasar como trapos de limpieza de maquinaria, madera que podía pasar como material para reparaciones menores, herramientas cuya presencia en el sótano era completamente explicable por el trabajo técnico regular. Lo que no podía llevar de manera obvia era alimento o agua en cantidades que sugirieran presencia humana sostenida,
aby zvyšovali proudění vzduchu do sistému de distribución fraccionada, aniž by byly změny viditelné donde cada viaje al sótano llevaba cantidades tan pequeñas que individualmente dostatečně rozuměli jen Jakubovič, pero que acumuladas durante semanas crearon las reservas mínimas que permitirían vida en ese espacio, který by instaló ventilación adicional usando el sistema de tuberías existente, modificando válvulas de manera que aumentaba el flujo de aire al espacio escondido, sin que los cambios fueran visibles desde arriba, porque los ajustes estaban en secciones del sistema que solo Jakubowicz y su asistente directo, un hombre llamado Leibish Mandelbaum, jaký Smith použil v Harlemu, conocían lo suficiente como para entender, y que cualquier inspector alemán que midiera flujo de aire Sistema general registraría como dentro de parámetros normales, porque Jakubowicz había calculado los ajustes exactamente. Je předmět ho vypadat přesně jako to, co ho obklopuje. El acceso era el problema v tomto případě byla průmyslová cihlová zeď escondido estaba detrás de lo que parecía pokrytá desetiletími usazeného prachu, accesible sin que la abertura fuera visible, requirió el mismo principio que Smith había aplicado en Harlem, con la pared de Corey ten Boom, kterou Jakubowicz sám nezvládl. Jakubowicz, muž, no sabía nada de problém vyřešil, byl y llegó a la misma solución por la misma lógica. 53letý zedník, que la mejor manera de esconder una abertura es hacer que parezca exactamente lo que rodea la abertura. Que en este caso era pared de ladrillo industrial del siglo XIX, cubierta con décadas de acumulación de polvo y hollín y residuos de producción, y que reproducir esa apariencia en un panel removible requería trabajo artesanal que Jakubowicz no podía hacer stejnou úsporností slov. El hombre que resolvió ese problema fue Shmuel Greenbaum. Albañil de 53 años, cuyas manos habían trabajado ladrillo desde los 16 y que podía reproducir la apariencia exacta de cualquier superficie de mampostería. Protože Greenbaum byl dedicado décadas a entender cómo envejece el ladrillo y qué hace el tiempo y la humedad y el uso industrial a las superficies construidas. Y que cuando Jakubowicz le explicó lo que necesitaba, respondió con la misma economía de palabras que caracterizaba al ingeniero. Necesito 4 noches y los materiales correctos. Jejichž děti měly vstoupit jako první, porque la cuarta no era segura, která měla na starosti každodenní logistiku jídla, porque Greenbaum era exactamente tan bueno en su trabajo como decía ser, která měla do továrny přístup v rámci rozdělování základních léků dělníků a mohla chodit do sklepa pod záminkou kontroly lékárničky exactamente donde presionar, aniž by kdokoliv zpochybňoval četnost, un conocimiento que Jakubowicz distribuyó únicamente a las personas que absolutamente necesitaban tener. 30 dětí, které bylo třeba zachránit. Greenbaum. Několik týdnů na to, cuyos hijos serían los primeros en entrar. Y la mujer, que se encargaría de la logística diaria de alimentación. První dítě vstoupilo do skrytého prostoru Deborah Rosenfeld, que tenía acceso a la fábrica como parte de sus funciones de distribución de medicamentos básicos a los trabajadores y que podía hacer visitas al sótano bajo pretexto de revisar el botiquín de primeros auxilios de la instalación sin que nadie cuestionara la frecuencia o la duración de esas visitas. 5 personas sabiendo, David Silverberg, 30 niños por salvar. Jehož matka ho semanas para hacerlo antes de que llegaran las listas. Parte 5. Los 30. El primer niño entró al espacio escondido el 14 de marzo de 1942. Un martes a las 11 de la noche, cuando el toque de queda del gueto garantizaba que cualquier movimiento de personas era sospechoso en la calle, pero que dentro de una fábrica que operaba turnos nocturnos era completamente justificable. Y el primer niño era un niño de 9 años llamado David Silverberg, cuya madre lo había preparado para ese momento con la misma precisión con que Corey ten Boom entrenaba a sus refugiados para los simulacros, explicándole exactamente qué iba a suceder y exactamente qué necesitaba hacer y exactamente por qué el silencio no era sugerencia, sino condición de supervivencia. David entró al espacio escondido. Se sentó en la oscuridad.
A samotné to věkové rozpětí představovalo problém řízení, protože 4leté dítě má k tichu ocurrió en grupos de 3 y 4 durante las siguientes 2 semanas. 4leté dítě ve tmě a v uzavření reaguje na siempre en movimientos que individualmente parecían explicables, como tráfico normal de trabajadores de turno Jakubovič o tom přemýšlel ještě předtím, siempre con los niños preparados por sus padres, con instrucciones que variaban dospěl k závěru, pero no že je nevzít by contenido. bylo morálně nepřijatelné. Silencio. I kdyby jejich přítomnost zkomplikovala všechno ostatní po operační stránce. Confianza en que hay A že adultos operační encargándose de la komplikace parte je del problema inženýrský que problém, no pueden který resolver lze vyřešit ellos solos. zatímco morální Los nepřijatelnost 30 niños je tenían problém entre jiného 4 druhu, y 14 años. pro který žádné Y technické esa variación de řešení edad neexistuje. fue en sí misma un problema de Operačním gestión, řešením pro ty porque un nejmenší niño de bylo spárovat 4 je se años staršími, tiene una relación con el vytvořit silencio dvojice, completamente diferente v a nichž la de un niño de 14letý 14. přebíral odpovědnost Y un za niño de 4leté 4 años dítě en oscuridad podle y konkrétních confinamiento pokynů. tiene respuestas Jakubovič físicas a al miedo que no están Rosenfeldová completamente vypracovali bajo po control konzultaci s voluntario. pediatričkou Getaimenem Y Jakubovič Miriam Kacová, había pensado en esto která antes de věděla, decidir incluir jaké niños techniky tan emoční pequeños, regulace lze y naučit había starší llegado a la děti, conclusión de que aby je no použili u incluirlos mladších dětí era pod moralmente extrémním tlakem. inaceptable. Aunque su A její inclusión znalosti proměnily complicara to, co by operacionalmente jinak byl todo lo improvizovaný demás. dozor. Y que la Něco complicación založeného na operacional skutečném era problema porozumění de tomu, ingeniería que jak podía funguje resolverse. dětská psychika ve stresu. Y la inaceptabilidad moral Miriam era Kacová problema de také otro věděla tipo que něco, no tenía co se solución de ukázalo jako ingeniería. zásadní. La solución Že operacional děti para v los más podmínkách pequeños dlouhodobého fue uzavření emparejarlos si con los vytvářejí mayores, adaptační mechanismy, creando pares které donde si el de dospělí se 14 stejnou asumía rychlostí responsabilidad nevytvářejí. sobre el de 4, Že con neurologická instrucciones plasticita dětství, específicas, que kvůli níž Jakubovič jsou děti y zranitelné Rosenfeld vůči traumatu, habían desarrollado jim zároveň consultando con una umožňuje pediatra del přizpůsobit se ghetto podmínkám, llamada které Miriam by Kac, dospělé zlomily. que sabía qué A že técnicas de hlavním ochranným regulación faktorem není emocional fyzické pohodlí. podían enseñarse a Ale niños přítomnost mayores para para aplicar aplicar en en niños niños menores menores bajo estrés předvídatelné extremo, struktury y uprostřed cuyo chaosu, conocimiento transformó lo que habría sido vyprávění, un sistema které de dává supervisión smysl tomu, co improvisado, prožívají, en aniž by algo jim con lhalo o base en závažnost comprensión situace, real de cómo funciona la Jakubovič psicología navštěvoval infantil skrytý prostor bajo každou presión. noc. Přinášel Miriam jídlo, Kac přinášel también vodu, sabía algo que resultó ale crucial. především přinášel informace. Que los niños en situaciones Co se de ten den stalo confinamiento v továrně? prolongado, Jestli Němci desarrollan desarrollan nějakou adaptaciones que neobvyklou los adultos otázku, no desarrollan con la co ví misma o velocidad. celkovém stavu geta. Que la Kdy podle plasticidad něj budou neurológica de la vem, infancia, jestli se que tento hace a odhad los změnil niños a proč. vulnerables A al právě trauma, ta radikální upřímnost también los vůči hace dětem, capaces de to adaptarse a odmítnutí condiciones chránit je lží, que quebrarían a posty adultos. bylo podle přeživších rozhodnutí, Y que el principal které factor nejvíc protector přispělo k udržení no era el psychické confort soudržnosti físico, skupiny. sino la presencia de Protože vínculos de děti, apego, které nevědí, co se de děje, personas en quienes si confiaban, vytvářejí vlastní příběh. de estructura A predecible ty jsou en el téměř caos, vždy děsivější než de realita. narrativa que diera sentido a lo que Zatímco estaban děti, viviendo které sin mají mentirles skutečné informace, sobre la gravedad de la se situación. mohou alespoň vztáhnout k Jakubovič konkrétní skutečnosti. visitaba el espacio I escondido když je ta todas las skutečnost noches. těžká. Llevaba Část comida, 6. Život llevaba agua, ve sklepí. pero principalmente 15 llevaba metrů información čtverečních pro 30 lidí que znamená había půl pasado metru ese día en čtverečního la násobu. fábrica. Si Což los je alemanes méně habían než hecho prostor alguna pregunta ve inusual, standardní rakvi pro dospělé. ¿qué sabía sobre el estado Žít v general takovém del gueto? prostoru celé týdny Cuando vyžadovalo calculaba que takový podrían typ salir. přeuspořádání Si ese vnímání cálculo vlastního había těla, cambiado, ¿y por qué? který je možný Y jen esa tehdy, honestidad když je radical con alternativa los dostatečně zřejmá. niños, ese negarse a protegerlos con Když tělo na mentiras, té nejzákladnější úrovni fue chápe, según los že sobrevivientes současné la nepohodlí je decisión lepší que než más to, contribuyó co a by přišlo mantener bez něj. cohesión psicológica en el Děti grupo. si vytvořili systém střídání Porque los poloh, niños que no saben qué está kdy pasando skupiny spaly na směny, construyen aby narrativas bylo vždy propias místo si que lehnout, son casi i když invariablemente nikdy nedost más proto, aterradoras aby si que la lehli realidad. všichni najednou. Mientras A que los tyto niños směny koordinovali información starší real, děti s vážností, pueden al menos kterou relacionarse několik con algo přeživších concreto, později popsalo jako aunque první ese algo okamžik concreto ve svém životě, sea difícil. kdy zažili Parte skutečnou 6. odpovědnost. La vida Nesimulovanou en el odpovědnost sótano. školních úkolů. 15 metros cuadrados para Ale 30 odpovědnost za personas to, es la mitad že de když un metro neuděláš cuadrado to, co por máš, persona, něco selže. que es menos que el A espacio to de un selhání ataúd bude mít adulto estándar. následky pro skutečné Y lidi, vivir které en vidíš ese a espacio kteří durante na tobě semanas závisí. requirió el tipo de Teplota byla reorganización de la nejstálejším percepción fyzickým del propio problémem, cuerpo, protože que sklep solo byl es v posible cuando la březnu studený alternativa oním es specifickým suficientemente chladem clara, podzemních prostor cuando el bez cuerpo vytápění. entiende en el nivel más básico Což není que la extrémní incomodidad věkový mráz, presente ale es vlhký, preferible trvalý a lo chlad, que ocurriría který sin nezabíjí. ella.
ale vyčerpává. Los niños desarrollaron un sistema de rotación de posiciones, zpomaluje donde grupos myšlení dormían en a turnos, důsledně para posouvá que náladu siempre hubiera směrem k espacio beznaději para tak acostarse, vytrvale, aunque nunca že to vyžaduje suficiente aktivní para úsilí que tomu todos se čelit. acostaran simultáneamente. A starší děti se naučili donde tomu los čelit turnos koordinovaným estaban coordinados pohybem, por los niños tichými mayores, cvičeními, con una seriedad que varios která Kacová sobrevivientes navrhla tak, describieron aby después udržovala como la krevný primera oběh, vez en sus vidas, aniž by produkovala slyšitelný responsabilidad zvuk real, směrem vzhůru. no Zvuk la byl responsabilidad nejtěžším simulada de los protože deberes 4leté escolares, děti pláčou, sino když la mají strach, responsabilidad hlad de que a jsou algo ve tmě. falle si no haces lo A que ten te pláč je corresponde reflex tak y de hluboký, que ese fallo tenga že jeho consecuencias úplné en potlačení personas vyžaduje reales dospělého úroveň que puedes ver vědomé y kontroly, que dependen de ti. kterou 4leté La dítě ještě temperatura nemá. era el problema físico más Což constante, znamenalo, porque el že sótano celý en marzo systém era závisel frío na con tom, la frialdad específica zda de los starší espacios děti, subterráneos které měly na que no starosti tienen ty mladší, calefacción, že que no es el frío dokážou extremo zasáhnout del exterior, dřív, než sino un pláč frío začne. húmedo y constante que no mata, Rozpoznají pero que předchozí agota, que signály hace que los a músculos použijí se techniky, contraigan které y que el je Kacová pensamiento se naučila. enlentezca y que Včetně el estado de dlouhodobého ánimo se fyzického degrade kontaktu, en la dirección de sdíleného desesperanza dýchání a con una hmatového consistencia rozptýlení. que requiere esfuerzo activo Protože contra malé restar. děti v tísni reagují Y na los niños smyslové mayores podněty způsobem, habían aprendido a který zabírá contrarrestarla rychleji, con než movimiento jakýkoliv físico slovní coordinado. David Silberberg, Con ejercicios en ten první, silencio který que vstoupil Kak dovnitř, había diseñado měl para 9 let, mantener circulación když to začalo. sin producir sonido a audible během desde týdnů ve arriba. skrytém prostoru si vyvinul El sonido schopnost, era la kterou restricción más ostatní děti difícil. poznali a Porque los respektovali. niños de 4 años Aniž by mu ji lloran kdokoliv cuando přidělil. tienen miedo y tienen hambre Dokázal y vycítit, están en kdy oscuridad. je někdo těsně před Y emočním ese llanto zhroucením, es un reflejo ještě než k tan němu došlo, profundo que a suprimirlo přesunul se k tomu člověku. completamente A jednoduše requiere en mu položil adultos ruku na paži un nivel de a control zůstal voluntario tam, que los aniž by niños de cokoliv 4 řekl, años no dokud tienen ta chvíle todavía. nepominula. A Lo právě cual tenhle significaba instinkt que el sistema empatického dependía de rozpoznání que los niños mayores, a ochota encargados jednat de podle los něj más s takovou pequeños, přirozeností. pudieran intervenir antes de que el Proměnil llanto comenzara, devítiletého chlapce v reconociendo las emoční señales stabilizační precursoras bod y aplicando celé las skupiny. técnicas que Kak había Víc než enseñado, dospělé. que incluían kteří contacto přicházeli físico s sostenido instrukcemi y a respiración strategiemi. compartida y Protože distracción David táctil. nepřinášel strategii, ale Porque los přítomnost. niños pequeños en estado A de přítomnost angustia má někdy responden a větší estímulos cenu sensoriales než strategie. de una manera que responde Deborah más rápido que Rosenfeldová cualquier přicházela argumento dvakrát verbal. denně, ráno a odpoledne. David Silberberg používala el své primero en povolení entrar. ke kontrole lékárničky Tenía 9 años jako cuando krytí empezó pro y přinášení desarrolló jídla durante a las vody semanas en el v espacio dávkách escondido rozdělených una do mnoha habilidad malých que los nádob, otros niños které sami o reconocieron y sobě vypadaly respetaron jako sin que zdravotnický nadie se lo nebo pidiera. údržbový materiál. Podía sentir cuando Ale alguien dohromady estaba a živili punto de 30 perder el dětí control v podmínkách emocional holého antes de que eso přežívání. sucediera. Nepohodlí. Y se movía hacia esa Ale persona dostatečnosti y k tomu, simplemente ponía su mano en aby su jejich brazo těla y se nezačala quedaba chátrat allí způsobem, sin kterým by decir znemožnil nada udržet ticho a nehybnost, hasta que el momento jaké pasaba. úkol vyžadoval. Y ese instinto de Rosenfeldová reconocimiento nosila ještě empático něco, y esa co v původním disposición a Jakubovičově actuar plánu sobre él vůbec nebylo. con tanta A co naturalidad se nakonec fue ukázalo lo stejně que důležité convirtió a jako un niño jídlo. de 9 años en Knihy, el estabilizador těch několik emocional málo, más efectivo del grupo, které šlo más přenést que los bez adultos que vzbuzení visitaban pozornosti. con instrucciones y A děti je estrategias. četli v téměř úplné Porque tmě David při minimálním no traía světle, estrategia, sino které presencia. Jakubovič nainstaloval. Y la presencia a které veces se mohlo vale rozsvítit más que jen la tehdy, estrategia. když potvrdil, Deborah že v Rosenfeld továrně není visitaba žádný 2 německý veces al pohyb. día, mañana Během y tarde, nejbezpečnějších nočních hodin. usando su autorización A para během těchto revisar el světelných botiquín de úseků primeros auxilios starší děti como šeptem cobertura četli para těm llevar mladším comida y se agua stejnou en funkcí, cantidades distribuidas jakou en měli múltiples příběhy od recipientes jakživa. pequeños que Aby mysl individualmente mohla přebývat parecían na jiném materiales místě, médicos, zatímco o de tělo mantenimiento, zůstává tam, kde je. y que en conjunto Což je jedna z alimentaban a nejstarších funkcí 30 vyprávění. niños en condiciones de A v tom subsistencia, sklepě měla konkrétnější důsledky no de confort, než v jakémkoliv sino de běžném suficiencia kontextu. para que los cuerpos Část no comenzaran a deteriorarse de maneras Kontroly que Němci hicieran továrny imposible Gettu mantener el pravidelně silencio y kontrolovali. la quietud que el A escondite továrna číslo requería. 7 nebyla výjimkou. Rosenfeld también llevaba Ale otra kontroly cosa que no fungujících estaba en továren ningún plan mají original jednu de vlastnost, Jakubovich, která je y que odlišuje od resultó ser prohlídek tan soukromých importante domů. como la comida. Jsou navrženy Libros, tak, los aby pocos que ověřovali výrobu a podían pracovní transportarse podmínky, sin llamarle ne la aby atención. objevovali skryté prostory. Que los Což niños znamená, leían že en la inspektoři, oscuridad kteří casi přicházeli do completa usando la Jakubovichovy mínima továrny, luz que přicházeli se Jakubovich seznamy había věcí, instalado, které y měly que podía ověřit encenderse ohledně solo průmyslového cuando él provozu, confirmaba que no había dnes movimiento mentálním alemán en la nastavením fábrica. člověka, který hledá Durante úkryt. los periodos Dnes nocturnos pozorností más seguros. zaměřenou na prostorové Y que anomálie, durante esas ale horas na de luz, výrobní los ukazatele. niños mayores leían en voz Když ale jedna z susurrada těchto kontrol a los más poprvé pequeños zahrnula con la i misma sklep, función.
que los cuentos han tenido siempre. 1942 poté, co první mientras děti el cuerpo vstoupily está dovnitř. donde está.
Jakubovič zažil una de las funciones más antiguas de la v jediném ústním svědectví, které o těchto událostech poskytl, tenía consecuencias más concretas que en cualquier contexto archiv Ringelbluma. Parte 7. Las inspecciones. Kdy jsem pochopil, že los alemanes inspeccionaban las fábricas del gueto con regularidad. Y la fábrica número 7 no era excepción. Pero las inspecciones de fábricas en funcionamiento tienen una característica que las diferencia de las inspecciones de domicilios privados. Están diseñadas para verificar producción y condiciones de trabajo, no para descubrir espacios escondidos. Lo cual significa que los inspectores que llegaban a la fábrica de Jakubowicz llegaban con listas de cosas que verificar sobre el funcionamiento industrial y no con la disposición mental del buscador. Místo aby se snažil nemyslet na děti, což je anomalías espaciales, sino soustředil aktivně na potrubní systém, pero la primera vez que una inspección incluyó concretní technické detaily jednotlivých součástí en abril de 1942 na provozní parametry, které dokázal vysvětlit 3 semanas después, protože jim skutečně rozuměl. A tohle skutečné zaměstnání myšlení reálným a relevantním obsahem nechávalo méně prostoru pro paniku, která by byla viditelná a potenciálně smrtívo. Ringelblum inspektorem při té první návštěvě sklepa byl poručík jménem Brandt. El momento en que entendí que todo el sistema dependía de que yo me comportara, který byl como alguien que no tiene nada que esconder, vybrán právě pro své technické znalosti. Así requería no pensar en lo que estaba escondiendo se díval očima člověka, který jim rozumí, que es la instrucción más difícil que existe, porque es una instrucción sobre el contenido del pensamiento propio. Y el pensamiento no responde a instrucciones directas, lo que Jakubowicz había desarrollado como técnica, que era el equivalente funcional de lo que Irena Bednarska había desarrollado en Přemysl, aunque sin que ninguno supiera fungující systém. Era la sustitución. Stav součástí. En lugar de intentar no pensar en los niños, que era imposible, protože pensaba activamente en el sistema de tuberías que estaba mostrando al inspector. En los detalles técnicos específicos de cada componente, en los parámetros de funcionamiento que podía explicar con autoridad, porque los conocía de vizuálních prohlídek povrchu, y esa ocupación genuina del pensamiento con contenido real irrelevante, protože měl Jakubovič a ponechal si je technicky zcela platným odůvodněním, že je potřebuje pro údržbu. El inspector en esa primera nikdo toto odůvodnění nespochybňoval. Era un teniente llamado Brandt, protože k tomu neměl důvod, dokud se neobjevil důvod, había sido reclutado para supervisión industrial, kontrolních zonas ocupadas por sus conocimientos técnicos, aby ověřovali to, co očekávalo los sistemas de las fábricas con el ojo de alguien que los entiende, co neočekávají. Lo cual lo hacía más peligroso que un inspector sin formación técnica, porque podía reconocer anomalías que un no especialista pasaría por technické otázky, pero también Jakubowicz odpovídal s plynulostí de una manera específica. Podíval se směrem que los ingenieros miran, ukrývající que es el sistema en funcionamiento. A viděl přesně to, co by viděl každý inspektor. Los estados de los componentes. Průmyslovou cihlovou stěnu pokrytou desetiletími nánosů výrobních zbytků, porque para un ingeniero, naprosto v souladu s tím, co ukazoval plán, no existe, naprosto bezeznáme, že by byla nedávno upravována. Los planos de la fábrica que Brandt tenía mostraban el sótano sin el espacio escondido, zazdí mezi tím, porque los planos habían sido generados a partir de inspecciones visuales de la superficie y los planos de la fábrica original, které nunca habían llegado a manos alemanes, nesené fyzickým kontaktem, který byl tomu prostoru nejbližší y los había retenido con la justificación técnicamente válida de que los necesitaban para mantenimiento. Odešel a nikdo justificación que nadie había. Kolektivní úleva 30 těl, která současně uvolní napětí v malém prostoru, je něco, co jazyk zachycuje jen špatně. Los sistemas de control que están diseñados para verificar o 50 let později ve svém svědectví, antes que para descubrir lo que no popsal jako Brandt 30 minutos en el sótano. Znovu verificó presiones en los puntos que Jakubowicz le señaló. Část 8. Hizo preguntas técnicas a čemu nešlo zabránit. Respondió con la fluidez del experto. 30 dětí přežilo celé období bez krize, donde estaba la pared del espacio escondido, y vio exactamente lo que cualquier inspector vería. Protože komplikuje vyprávění o ladrillo industrial a protože ta con décadas de acumulación de materiales de producción, vynechat ji by znamenalo absolutamente něco, co patří lidem, kteří to prožili.
absolutamente má právo existovat v záznamu, hubiera sido modificada, i když je to bolestivé. Čtyřletá dívka jménem Raizel Morgensternová dostala ve 3. týdnu respirační infekci, která by za normálních podmínek byla léčitelná antibiotiky, která by Rosenfeldová dokázala sehnat, ale ve sklepních podmínkách a při omezeních pohybu, jež se vynucovala bezpečnost, se vyvíjela způsobem, který Kacová po svém vyšetření popsala jako nevyhnutelný vzhledem k vlhkému, chladnému prostředí a oslabenému imunitnímu systému dítěte. El alivio colectivo de 30 cuerpos que sueltan tensión simultáneamente en un espacio pequeño museli učinit es algo que el lenguaje no captají vyvést ze skrytého prostoru, a vystavit se riziku, že si toho 50 años después en su testimonio ante Yad Vashem omezenou léčbou a doufat, že její tělo infekci zvládne překonat s tím, co jí Rosenfeldová mohla dodat, bez vzbuzení podezření. Rozhodli se jí nechat uvnitř, protože její vyvedení by vyžadovalo pohyb, který byl v tu konkrétní chvíli, kdy Jakubovič dostal varování o plánované všeobecné kontrole getta a zvýšených komod. Příliš riskantní na to, aby se dal ospravedlnit i naléhavými zdravotními důvody. A toto rozhodnutí učiněné dospělými, kteří neměli dobré možnosti, ale jen možnosti s různými druhy ceny, vedlo k tomu, že Raizel 4. týden nepřežila. Jakubovič ve svém svědectví z roku 1946 o této smrti mluvil bez sebe menšího pokusu sám sebe omluvit. A ta absence sebeospravedlňování je poctivější než jakákoliv obhajoba. Pero que en las condiciones del sótano y con las restricciones de movimiento que la seguridad imponía, progresó de manera que Kak, cuando vino a examinarla, umím vysvětlit. Describió como inevitable, dado el ambiente de humedad protože výpočty týkající se lidských životů nikdy nejsou de una niña que llevaba semanas en condiciones de subsistencia. Druhá ztráta byla jiná decisión que tuvieron que tomar, i když podobná fue entre sacarla del espacio escondido y exponerse a que esa salida fuera observada. O mantenerla dentro con tratamiento limitado y esperar que su cuerpo pudiera combatir la infección, con lo que Rosenfeld podía llevarle, sin levantar sospechas. Eligieron mantenerla dentro, porque sacarla requería un movimiento que en ese momento específico, con patrullas adicionales por una inspección general kterou někdy vytvoří dlouhodobé había recibido aviso estaba planeada. Era demasiado arriesgado para justificarse incluso por razones médicas urgentes y esa decisión, tomada por adultos que no tenían buenas opciones, sino solo opciones con diferentes tipos de costo, resultó en que Raizel no sobrevivió la cuarta semana. Jakubovič, en su testimonio de 1946, a Jakubovič habló sobre esa muerte con una ausencia de autoabsolución, que es más honesta que cualquier exculpación, aby v případě, že Hersh při výslechu promluví, byly jeho znalosti o poloze skrytého prostoru natolik vágní, že budou k ničemu. No puedo hacer que el cálculo sea satisfactorio. Jakubovič dodržoval zásadu rozdělení informací mezi děti stejně důsledně jako mezi dospělé. Hersh nepromluvil. La segunda pérdida fue diferente en naturaleza, aunque similar en dolor. A jeho mlčení při výslechu, de 12 años, které se nikdy nepodařilo přímo ověřit, que en la sexta semana tomó následné události, completamente protože prostor nebyl objeven, bylo aktem vůle 12letého chlapce, který učinil špatné rozhodnutí z těch nejpochopitelnějších důvodů, no porque hubiera perdido la voluntad de sobrevivir, sino porque había calculado 28 z 30 retorcida pero internamente inconsistente, que a veces produce el confinamiento prolongado en Jakubovič prostřednictvím svých kontaktů, que su entrega podría servir de distracción que protegería al grupo en un momento en que creía, incorrectamente, que la ubicación del escondite había sido identifikovali jako vysídlené nežidovské polské děti, což vyžadovalo, aby si starší děti v minimálním čase osvojili celé smyšlené životní příběhy a aby ty nejmenší byly jednoduše prezentovány jako příliš malé na to, aby dokázali sobre la ubicación del espacio escondido fuera lo suficientemente vážné tím způsobem, jak naznačovali dokumenty. Lo cual era posible porque Jakubovič
Había seguido el principio de compartimentación de información con los niños del mismo modo que con los adultos. Němci deportovali zbývající přeživší do Osvětimi Březinky. Fue deportado y no sobrevivió la guerra. Aaron Jakubovič y su silencio bajo interrogación strávil ještě další 2 roky pokračování que své inženýrské práce pod nacistickou kontrolou. Protože byl příliš technicky užitečný de un niño de 12 años que había tomado la decisión equivocada por las razones más comprensibles del mundo. Během něhož mohl svou pozici todo lo que malým formám odporu, které se neobjevují v žádném historickém archivu, sobrevivieron el periodo en el espacio escondido, účetnictví fueron eventualmente co mohou obyčejní lidé dělat. Cuando Jakubovič záměrně používají to, co mají, sus contactos en la red de resistencia interna del ghetto. Pudo establecer categorías hacia granjas fuera del ghetto, usando documentos falsos, que identificaban a los niños como polacos, gentiles, desplazados, lo cual requería que los niños más mayores aprendieran historias de vida completas en tiempo mínimo y que los más pequeños fueran presentados simplemente como demasiado jóvenes para dar información coherente, que era verdad, aunque no de la manera que los documentos implicaban. Se dostal do Izraele. Parte 9, kde žil až do roku 19. Lo que queda el ghetto de Lodz fue liquidado en agosto de 1944, cuando los alemanes deportaron a los supervivientes restantes a Auschwitz-Birkenau. Y entre los deportados estaba Aaron Jakubovič, que había pasado 2 años más después de evacuar a los niños, continuando su trabajo de ingeniería bajo control nazi, porque era demasiado útil técnicamente para que lo deportaran antes, y porque cada mes que permanecía era mes en que podía usar su posición para pequeñas resistencias que no aparecen en ningún archivo histórico, pero que suman en la contabilidad de lo que personas ordinarias pueden hacer cuando usan lo que tienen con deliberación. Jakubovič sobrevivió a Auschwitz, lo cual está en la categoría de hechos que el lenguaje no puede rodear apropiadamente, porque Auschwitz tenía una tasa de supervivencia que hace de cada sobreviviente una anomalía estadística y simultáneamente una persona con nombre y historia específica cuya supervivencia no fue anomalía, sino resultado de circunstancias y decisiones y elementos imposibles de separar. Y llegó a Israel en 1947, donde vivió hasta 1981, sin hablar públicamente sobre lo que había hecho en Lodz, hasta que investigadores del Yad Vashem lo contactaron en 1973. Y cuando finalmente habló, lo hizo con la misma economía de palabras que lo había caracterizado siempre, dando información precisa y sin interpretación, dejando que los hechos hablaran solos y que la gente que los escuchara sacara sus propias conclusiones sobre qué significaba. Deborah Rosenfeld no sobrevivió la liquidación del ghetto, pero sus notas, escritas en papel de farmacia en letra microscópica y escondidas en un frasco de medicamento que llegó al archivo Ringelblum, registran con detalle clínico los estados de salud de los 30 niños semana a semana, los tratamientos que administró, los problemas que encontró y cómo los resolvió. Y esas notas son ahora documento histórico primario. Pero fueron en su momento lo que son en el fondo todas las notas el registro de alguien que se toma en serio, que lo que hace importa y da importa de manera suficientemente específica para merecer documentación precisa. Shmuel Greenbaum, el albañil cuyas manos habían hecho el panel invisible, fue deportado a Chelmno en la primera oleada de deportaciones de 1942, antes de que pudiera beneficiarse de ninguna de las protecciones que había ayudado a construir para otros. Lo cual pertenece a la categoría de injusticias que no tienen manera de resolverse, pero que tampoco tienen manera de borrarse del registro. Y que el registro honesto incluye junto con las victorias, porque la historia que solo cuenta victorias no es historia, ya que es más geografía. De los 28 niños que sobrevivieron el espacio escondido, 22 sobrevivieron la guerra completa, llegando a la posguerra con esa combinación de trauma y resiliencia y hambre de vida que caracteriza a los sobrevivientes que eran niños durante el Holocausto.
což znamená, že konstruyeron to, co vidas zůstalo, después, jsou en slova. múltiples países, Svědectví přeživších. algunos en Israel, Poznámky algunos Rosenfeldové en Estados Unidos, Jakubovičovo svědectví, algunos en América del dokumenty Sur, archivu Ringelbluma. algunos quedándose en Polonia, Které z věrností aunque lidí Polonia de vědomých si toho, posguerra že papír era un přežije país i donde tehdy, ser judío když těla sobreviviente nepřežijí. tenía sus propias complicaciones. Zaznamenávají, že je třeba zapsat Y entre všechno. los que sobrevivieron Že estaba přesnost David kolektivní Silverberg, paměti je que odpovědností llegó a těch, Israel en kdo mají možnost 1948, zaznamenávat. que tuvo hijos Že y archiv nietos, je formou que odporu, trabajó como maestro stejně de jako primaria durante úkryt, 30 años, že uchovávat paměť toho, co y se que cuando stalo, sus alumnos le znamená preguntaban qué prodlužovat había vítězství aprendido nad de su těmi, experiencia de kteří guerra, chtěli, aby potom nezůstala respondía con la žádná misma stopa. respuesta siempre, Nacisté těch 30 que dětí la skryli na capacidad humana posledním para místě, adaptarse a lo které by imposible sami es zkontrolovali. mayor de lo que la gente Ne cree, proto, že by jim v tom někdo zabránil, pero que lo que hace que esa ale adaptación protože sea poznání, posible které činilo no es to la místo fortaleza neviditelné. individual, sino la presencia Poznání, de že otras za tou personas, cihlovou zdí ve sklepě je que prostor nadie tam, sobrevive kde solo, plán tvrdil, y že que není esa nic. no es metáfora, sino hecho Patřilo literal Jakubovičovi verificable a on se en las rozhodl condiciones nepředat ho más těm, extremas kteří měli moc que la zničit experiencia vše, humana co toto registrada poznání puede chránilo. ofrecer. A právě tato volba El espacio zadržet escondido en el informaci, sótano de la využít fábrica asymetrickou número 7 sílu de vědět Lodz to, no existe co ya. druhý neví, Porque la fábrica byla fue demolida en los nejúčinnějším años nástrojem, 60 který para měl k dispozici. construcción de viviendas. a použil ji s Y con přesností ella inženýra desapareció el člověk, único který testimonio strávil físico 20 let de lo que učením había se, ocurrido allí, že systémy mají slepá lo místa cual significa a že que právě lo que ve queda slepých son místech palabras. systému se může odehrát los to, testimonios co de los systém zakazuje. sobrevivientes, 30 las dětí notas na de posledním Rosenfeld, místě, el které by testimonio de nacisté Jakubowicz prohledali. y los documentos del archivo 22 Ringelblum lidí, kteří que přežili registran celou con la válku. fidelidad de quien sabe que el Inženýr se papel silnými va a brýlemi a sobrevivir zvykem málo cuando los mluvit, cuerpos no puedan, který que hay que vyřešil escribir nemožný todo, problém stejnou que la metodou, precisión jakou de la vyřešil memoria jakýkoliv colectiva jiný es technický problém. responsabilidad de quienes tienen Vymezil capacidad de parametry, registrar, použil dostupné que el prostředky archivo es a resistencia de la nepředpokládal, misma manera že nemožné que el znamená escondite totéž, es co dosud resistencia. nevyřešené. Que preservar Nacisté la to memoria místo de lo nenašli, que ocurrió protože es nevěděli, že prolongar la existuje. victoria sobre quienes A querían nevěděli, že que no existuje. dejara rastro. Protože Jakubovič věděl Los něco, nazis co escondieron oni a los nevěděli. 30 niños en A el to bylo último všechno. lugar que A to revisarían, stačilo? no porque A právě nadie se to lo tenhle impidiera, příběh říká o tom, sino porque co el může obyčejný conocimiento que člověk hace udělat invisible v ese lugar. mimořádných okolnostech. El Když se conocimiento de rozhodne, que že to, detrás co ví, de esa to, pared co de má, ladrillo del a sótano prostor, v había němž espacio existuje, donde el jsou plano nástroje, decía que no había ne nada. hranice. Era conocimiento Odpověď que na otázku, pertenecía a kterou jsem ti položil na Jakubowicz začátku. y que él había To poslední elegido místo, no kde by compartir nacisté hledali. con quienes tenían el poder Byla de místo, které destruir už todo měli lo pod que ese kontrolou, conocimiento protegía. ale které nikdy neprohlédli. Y esa úplně. elección de retener información, Místo, de usar el o němž poder jim jejich asimétrico de vlastní saber páni lo que el říkali, otro no že sabe, neexistuje. fue la herramienta Místo, más které efectiva inženýr znal disponible lépe než y fue oni, usada a con které tato exactitud de rozdílná ingeniero znalost proměnila por v alguien que prostor había života pasado tam, 20 años kde systém aprendiendo nařizoval, que los že sistemas žádný život tienen být puntos nemůže. ciegos y que los Napiš mi do puntos ciegos de los komentářů, sistemas jestli bys to son uhodl, donde puede ocurrir a pokud lo que ne, el sistema napiš prohíbe. mi, co ti to říká o slepých 30 místech, niños en el která último máme lugar, všichni, a que která los někdo nazis někde právě revisarían. teď používá způsoby, 22 pro které zatím sobrevivientes ještě de la nemáme guerra jméno. completa. Un ingeniero con anteojos gruesos y el hábito de hablar poco que resolvió el problema imposible con la misma metodología con que resolvería cualquier otro problema de ingeniería. Definiendo parámetros, usando recursos disponibles, sin asumir que imposible significa lo mismo que sin solución todavía. Los nazis no encontraron ese lugar porque no sabían que existía. Y no sabían que existía porque Jakubowicz sabía algo que ellos no sabían. Y eso fue todo. Y eso fue suficiente. Y eso es lo que esta historia dice sobre qué puede hacer una persona ordinaria en circunstancias extraordinarias, cuando decide que lo que sabe y lo que tiene, y el espacio donde existe, son herramientas antes que límites. La respuesta a la pregunta que te hice al principio, el último lugar donde los nazis buscarían, era el lugar que ya controlaban, pero que no habían mirado completamente. El lugar que sus propios planos les decían que no existía. El lugar que un ingeniero conocía mejor que ellos, y que ese conocimiento diferencial convirtió en espacio de vida, donde el sistema decretaba que no podía haber vida. Cuéntame en los comentarios si lo hubieras adivinado, y si no lo hubieras adivinado. Cuéntame qué te dice eso sobre los puntos ciegos que todos tenemos, y que alguien en algún lugar está usando
ahora mismo de maneras que todavía no sabemos nombrar.